Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenos días con todos, bienvenidos una vez más a una nueva transmisión de los días domingos. Estamos muy contentos y expectantes, lógicamente como siempre lo hemos estado, de lo que el Señor nos va a compartir el día de hoy a cada uno de nosotros, lógicamente a aquellas personas que deciden abrir su corazón para poder escuchar la palabra de Dios el día de hoy. Como siempre, pues también queremos hacerles llegar un saludo de parte de los ministerios de Neshama, tanto de aquí de la ciudad de Quito como de la ciudad de Tucán. Esperamos y siempre les tenemos en oración a cada uno de ustedes, a cada persona que se conecta semana tras semana, los días miércoles, los días sábados y los días domingos. Estamos orando por cada uno de ustedes, estamos orando por las cosas que están ocurriendo, estamos orando para que lógicamente nosotros, nuestro corazón pueda tener un encuentro más profundo con el Señor, con el Espíritu Santo de Dios, ya que recordamos que este año el Señor ha prometido que es el año del de repente de Dios. Este año es el año del Espíritu Santo y sabemos que aún ya en este día 24 del mes de enero, el primer mes del año, pues en estos 24 días hemos podido ver la mano de Dios de una manera especial, de una manera espectacular también, recordando que la promesa del Señor siempre se va a cumplir para aquellos, lógicamente, como dice la palabra, le tienen en su corazón y lógicamente representamos como hijos al Señor Jesucristo aquí en la tierra. Así que bienvenidos una vez más, preparen su corazón y mientras ustedes están ahí en casa buscando una Biblia, un cuaderno donde anotar, te pedimos también que, como siempre, hagas llegar un saludo, un fuerte abrazo de nuestra parte a las personas que puedas tener la oportunidad de estar a tu lado. Como siempre también te lo decimos, invitamos a la gente a que tú puedas decirle a tu familiar, tal vez a tu papá, a tu hermano, no sé, con las personas que tú vivas, que dejen por un momento de hacer las actividades que están haciendo y que vengan a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Es importantísimo hacer eso. Así que sin más que decir, pues vamos el día de hoy a revisar esta enseñanza, ¿sí? El día de hoy vamos a revisar esta enseñanza y como aquí podemos ver en esta imagen, tenemos representado, ¿no es cierto?, lo que sucedió en algún momento con Jesucristo. Y al otro lado tenemos unas personas que, bueno, podríamos decir que son, entre comillas, no fácil de identificarles, son los fariseos, ¿no es cierto? Así que el día de hoy, el tema que vamos a realizar el día de hoy, complementando un poquito este tema de que en este año es el año del Espíritu Santo, es importante también poder identificar, ¿no es cierto?, todas aquellas cosas que pueden estar en contra de lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y una de esas cosas, ¿no es cierto?, que tenemos que estar pendientes o tenemos que estar, lógicamente, se puede decir, muy abiertos nuestros ojos de que no interrumpa o no caigamos en este problema, es el espíritu de fariseo, ¿sí?, o un espíritu religioso, podríamos decir, ¿no es cierto? Para ello, ¿sí?, sin más que decir, pues vamos a revisar la palabra de Dios y para eso te invito a que me acompañes en la lectura, ¿sí?, al libro de Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas, al capítulo 14, ¿sí?, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Yo te voy a leer en la Reina Valera. Me sigue la lectura, ¿sí? Dice la palabra de Dios en esta porción de la Biblia, en el libro de Lucas, lo siguiente, dice: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo,
estos le acechaban. He aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, les hizo una pregunta, ¿no? Dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. ¿Sí? Si bien es cierto, hemos también ya dado algunas enseñanzas tomando en cuenta este pasaje y enfocándonos muchas veces en el hombre que tiene este problema de hidropesia o de hombre hidrópico, ¿no es cierto? En este breve pasaje tenemos un drama sacado, por decirlo así, yo creo de la vida real, pues, ¿no? O sea, porque está escrito en la palabra de Dios, esto ocurrió de manera real, no es un cuento, ¿no es cierto? No es algo que por ahí se inventaron, es algo que sucedió, ¿no es cierto? Sacado, como se dice, de la vida real, en donde tenemos un ejemplo de redención y cómo en otras escenas se tiene a los religiosos, fariseos, me gustaría que se meta esta palabra el día de hoy, a religiosos y fariseos que se justificaban a sí mismos. Tenemos también al pobre necesitado y lógicamente a nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la gloria. Las circunstancias se parecen aquí. Vemos a un hombre señalado lógicamente por la muerte, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Lucas, ¿sí?, el escritor de este relato, menciona con nombre y apellido, por decirlo así, el problema que tenía este hombre, hidrópico o hidropesia. Sabemos, ¿no?, los que hemos tenido la oportunidad de estudiar un poquito más allá, de que Lucas era un médico que estudió en las mejores escuelas de su época, por decirlo así, ¿sí? Y cuando Lucas dice que un hombre tiene una enfermedad, lógicamente menciona cuál es, ¿no? Porque él conocía, él era un médico, él ejercía la medicina, por lo tanto no dice solo estaba enfermo, sino nombra la enfermedad. Este hombre padecía de una disfunción llamada hidropesia. Y si nosotros investigamos un poquito más allá acerca de esta enfermedad, podemos darnos cuenta que la hidropesia puede llegar a provocar la muerte de una persona, ¿sí? Puede llegar a provocar la muerte. Y ahí al lado podemos darnos cuenta, inclusive por el relato de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, también encontramos a los endurecidos fariseos cuyo corazón era tan duro como una piedra, que estaban endurecidos, por decirlo así, hasta la médula. Estaban los expertos también ahí, ¿no es cierto?, en citar textos, o los denominados, entre comillas, les diría yo el día de hoy, los santurrones, ¿no es cierto?, a quienes, en el buen sentido, no les importaba nada. Y lógicamente no les importaba este hombre, ¿no es cierto?, y como complemento a eso tampoco le podían ayudar. Y por el hecho de que no podían ayudar, más bien ellos aprovechaban a acoger las escrituras a su conveniencia, más bien para decir que no era lícito sanar el día sábado. Y con eso ellos se lavaban las manos para decir que no podían ayudar a aquel hombre. Este es el pensamiento más duro que podemos nosotros el día de hoy entender o soportar. ¿A qué me refiero? Con este espíritu de fariseo podemos ver a los ortodoxos de la época que podían citar de memoria las escrituras y lo hacían lógicamente muy bien, ¿no es cierto? Podemos decir que no eran sectarios, no eran fanáticos. Muchos de estos que sabían citar las leyes, podríamos decir que ni siquiera eran líderes religiosos descontrolados, desorganizados o no autorizados. Se sentaban ellos y se concentraban mucho en la cátedra que podían dar, ¿no es cierto?, acerca de las escrituras que les había dejado Moisés. Eran muy ortodoxos, ¿no es cierto?, que se rigen lógicamente muchísimo a la ley. Podían enseñar documentos para demostrar,
muchas veces que ellos tenían la razón de lo que decían, porque habían estudiado muchísimo, habían aprendido, en otras palabras, Biblia, pero hasta los huesos, pero tenían un problema. Y aquí es lo que yo quiero centrarme, ¿no es cierto? Tenían un problema de que tenían un corazón muy duro y eran arrogantes. Nosotros hace una semana atrás habíamos tenido una reunión que tenemos por lo general los días martes con las personas, los líderes, ¿no es cierto?, de la ciudad de Quito y de Tucán también. Habíamos comentado un poquito acerca de este espíritu de religiosidad y habíamos buscado ciertas características que tiene un religioso. El día de hoy yo pude encontrar estas dos características adicionales: corazón duro y arrogante. Eran muy duros y eran arrogantes. A ellos no les importaba si un hombre iba a morir, si tenía problemas, si tenía alguna necesidad. Ellos con cumplir la ley podían dejarlo morir sin importarles nada. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente, y es lo que queremos el día de hoy entender para cada uno de nosotros. Tenemos la imagen de una persona, lógicamente como que representa un poquito de arrogancia. Y la pregunta es la siguiente: ¿puede ser un hombre, o puede ser que un hombre, sea ortodoxo, tenga un credo sólido y sea fiel a su denominación, leal a la iglesia, de sus padres inclusive, y aún así que esta persona sea cruel, intolerante y malvada? Tengo esa pregunta. Ya la respuesta la tenemos. Podemos decir fácilmente de que eso es verdadero. Podemos tener gente de esta forma. La pregunta aquí, ¿no es cierto?, a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, los que están aquí presentes, es: ¿nos hemos puesto a pensar en algún momento si nosotros hemos caído posiblemente en este tipo de circunstancias? Muchos de los que estamos aquí posiblemente sepamos mucha Biblia. Muchos posiblemente hemos estudiado aún. Tal vez no todos tienen la oportunidad de haber estudiado en un instituto bíblico o haber estudiado, no sé, en algún centro teológico, ¿no es cierto? Y no estoy diciendo, no estoy diciendo de que esto sea malo, porque es más, nosotros les hemos invitado a cada uno de ustedes de que es importante aprender la palabra de Dios. Les hemos dicho que se planteen metas respecto a aprender más la palabra de Dios, pero que no te vaya a sorprender este espíritu de fariseo en tu vida, porque de nada sirve ser muy ortodoxo, tener un credo sólido, ser fiel a la iglesia donde acudes, es más, ser fiel con el servicio a Dios, ¿no es cierto? Muchas veces somos fieles a la iglesia, a las enseñanzas de nuestros padres, a las tradiciones, pero sin embargo seguimos siendo crueles, intolerantes y malvados con la gente que está a nuestro alrededor, incluso con nosotros mismos. Y hasta te podría decir, no sé por qué el Señor pone el ejemplo en esto, incluso crueles, intolerantes y malvados hasta con la creación de Dios, ¿no es cierto? Ahora, como contraste para estos fariseos, ¿no es cierto?, en el relato también tenemos al poderoso Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, presente, el cual es todo lo contrario, ¿no es cierto?, a ellos. Sin embargo, Él sigue siendo tolerante con su ceguera y su crueldad. No es que Jesús les diera la razón en ningún sentido, iba a morir por ellos. Jesús murió por los fariseos también. Lo que aquí se debe indicar es que Jesús nunca respaldó, ¿no es cierto?, este espíritu de fariseo que moraba en ellos. Pero a pesar de ello, era tolerante el Señor y anhelaba ayudar al hombre condenado a la muerte que sufría esta enfermedad. Aquel hombre que tenía la enfermedad de los edemas, esta enfermedad que impide que el cuerpo se libere de los contenidos líquidos que sobran o que están en el cuerpo, ¿no es cierto?, acumulándose en las células hasta que el cuerpo se va inflando. Y al final el pobre corazón no puede asimilarlo más
y muere, es decir, estaba condenado a la muerte. En la historia del leproso encontramos una imagen precisa del conflicto entre Jesús y los líderes religiosos de su tiempo. Podría ser que nosotros, a la hora de contemplar el mundo e intentar identificarnos a nosotros y a nuestra época, hayamos situado la batalla donde no está. Estamos peleando en un lugar donde no sabemos por qué estamos peleando, sin darnos cuenta de que tenemos un problema más grave posiblemente con este espíritu de fariseo. El día de hoy lo que le pedimos al Señor es justamente que nos libre de este espíritu religioso, porque hay que reconocer que muchas veces hemos caído en este tipo de espíritu, ¿no es cierto? Nos interesa más tal vez cumplir la ley, el mandato de los hombres, en vez de ayudar a alguien que necesita en ese momento una palabra de aliento. O como dice la palabra de Dios, es necesario obedecer más bien a Dios antes que a los hombres, ¿no es cierto? ¿No podría ser que hayamos localizado el conflicto donde no está? Me hago la pregunta. ¿No habremos mirado a los apostadores y a los que van a las carreras de caballos, a los que van a apostar, a los que salen a las fiestas, considerándolos a ellos como el enemigo, aunque ciertamente no son amigos de Dios? Eso hay que dejarlo claro. Pero muchas veces pensamos de que la gente es la que es nuestra enemiga. Es que el vecino que le invité y me hizo mala cara y que nos peleamos es el enemigo. Muchos de nosotros tenemos ese tipo de pensamientos de que no, es que la gente, la familia mismo que está alrededor mía es el enemigo, ¿no es cierto? Posiblemente no habremos mirado a los pequeños traficantes, a los comerciantes de marihuana, a los ladrones, a las prostitutas, a los que nos caen mal, diciéndole, ahí está nuestro enemigo. ¿Será que estamos cayendo en ese tipo de cosas? Hemos observado al hombre de negocios que vive tan explotado con su tiempo, con su actitud descuidada hacia Dios y su amor por el mundo, y hemos dicho, ahí es donde está el enemigo. Ese hombre es un mundano, esa mujer es una mundana. Vuelvo y repito, ¿no será que estamos poniendo nuestros ojos en la batalla equivocada y el conflicto donde Dios no lo encuentra? ¿No podría ser que el conflicto no radicara justamente en esa prostituta, en un apostador, en un hombre de negocios mundano, sino en los religiosos? ¿Realmente? La siguiente pregunta es no. ¿Y no podría ser que el problema con el mundo fuera del tipo de religión que tenemos? ¿Dispuesto a pensar eso? ¿No será eso? ¿De que el problema que tenemos con el mundo es más bien del tipo de religión en que nosotros tenemos? Porque algunos tienen religión. Cuando tu enfoque solamente es poner la atención en la ley, ¿no?, sin que tu corazón esté lleno de amor, sin que tu corazón esté lleno de humildad, sin el deseo de querer ayudar a los demás, a los que realmente se pierden, ¿no es cierto? Ahí viene la pregunta, ¿no es cierto? Si tú no tienes estas cualidades, no te va a servir de nada la ley. ¿Sí? Cuando tú quitas esas cualidades, esas características de tu vida, por más Biblia que sepas, por más conocimiento que hayas adquirido durante el tiempo que hayas tenido la oportunidad de ser cristiano, un hijo de Dios, ¿no es cierto?, de nada te sirve, porque estás convirtiendo eso en tu religión. Ahora bien, creo que el choque con Jesús en este pasaje no pudo ser con el pecador, porque Él vino a morir por los pecadores. El conflicto lo tuvo con un grupo de personas que entendía bien los dogmas religiosos, podían observar la necesidad sin inmutarse, mirar a los hombres y no sentir ni un estremecimiento de compasión por esa alma que se estaba perdiendo. A ellos no les importaba que ese hombre muriera y se vaya al infierno.
no les importaba, ¿no es cierto? Y aquí viene la pregunta, ¿a ti te está importando que la gente que está a tu alrededor, más que se conviertan en tus enemigos? Es que a este no le perdono por lo que me hizo. Uy, si tuviera la oportunidad de pedirle a Dios que le parta un dedo, que lo parta, pero ya, está bien, hasta ahí va el sentimiento, pero te has puesto a pensar qué sucedería con esa persona a la cual te hizo mucho daño en esta vida. Si cierras sus ojos iría al infierno. Muchos de nosotros, hasta por el sentimiento que tenemos en nuestro corazón, podemos hasta alegrarnos de eso. Si ese hombre se merece el infierno. Y ojalá que cuando se muera vaya a la profundidad de los infiernos, a estar ahí sufriendo durante toda la eternidad. ¿Me estoy haciendo entender? Estos hombres hablaban de su respetabilidad, se felicitaban una vez al día por ser tan fieles al credo que ellos tenían, y a pesar de ello no tenían corazón para los pobres, más bien les quitaban el dinero. No tenían el amor suficiente para una prostituta, no tenían compasión para el ignorante, para los recaudadores de impuestos. Esta es una descripción de los expertos religiosos de la época de Jesús, pero también es una descripción para la época en la cual nos encontramos en este momento nosotros. En esta historia también podemos ver, ¿no es cierto?, la confusión y la oposición a la bondad. Otra cualidad. No tenían un corazón bondadoso. Parece que la única mano firme, ¿no es cierto?, era la que pronto se vería, por decirlo así, taladrada por un clavo en la cruz del Calvario. Y el único corazón puro sería aquel que pronto dejaría de latir en una cruz. Y la única cabeza clara era aquella que pronto se sumiría en el silencio de la muerte. Si un hombre hubiera escrito los evangelios, no sé, supongamos algún escritor, no sé, se me viene Pablo Neruda, no sé, William Shakespeare, o algún otro escritor famoso, hubiera escrito la historia del evangelio, posiblemente hubiera este hombre enfocado radicalmente esta escena de una forma distinta. Hubiera situado a Jesucristo en los salones, en los palacios, y lo hubiera hecho andar sobre los grandes. Le habría puesto para ser rodeado de los personajes más importantes de su época. Sus compañeros hubieran sido potestades o potestados, grandes reyes, ¿no es cierto?, grandes gobernantes. Pero qué dulcemente y sencillo era nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aunque moraba en toda eternidad, había descendido del cielo, había descendido de su trono y se sujetó a la salida de la puesta del sol para demostrarnos qué más humildad o más grande humildad se puede demostrar aparte de eso. Y así está escrito en la palabra de Dios. Si no tenemos humildad en nuestro corazón, ¿no es cierto?, y si no tenemos ese amor y esa bondad en nuestro corazón, no serviría de nada que podamos aprender la ley en nuestros corazones y en nuestra memoria. La palabra de Dios en Filipenses 2, versículos 6 al 11 nos dice lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente. Me gustaría que se grabe esa palabra el día de hoy en su cabeza. Obediente. Esta palabrita nos va a ayudar muchísimo a ser librados del espíritu de religiosidad. Porque si somos obedientes a la voz de Dios, podremos ver que los resultados que hagamos cuando nosotros
seamos obedientes a su palabra, van a ser los correctos. La pregunta es, ¿eres obediente a la palabra de Dios? Pégale un codito ahí, un codazo a la persona que esté a tu lado y dile, hey, ¿eres obediente a la palabra de Dios? ¿Eres obediente a la voz de Dios? ¿O eres obediente a las tradiciones religiosas? ¿O muchas veces eres obediente a lo que te han enseñado tus padres tradicionalmente, a lo que la persona, tu líder, te enseña aún cuando posiblemente eso no esté en la palabra de Dios? Aún puedo decir, eres obediente a la ley de Dios, pero dejando a un lado estas cualidades muy importantes, que es ser humilde, que es ser bondadoso, y que tu corazón sea un corazón de carne. En otras palabras, ¿obedeces tú la ley de Dios tomando en cuenta de que el beneficio que va a obtener al obedecer esa palabra de Dios es para los que te rodean, para los que están perdidos? ¿Tienes compasión por los perdidos? ¿Te preocupan las personas que se están perdiendo? ¿Te has puesto a pensar otra vez? Lo vuelvo a repetir, ¿te has puesto a pensar por aquellas personas que te han hecho daño? E independientemente del sentimiento que tengas en este momento, te has puesto a pensar que qué pasaría si esa persona llega a morir en este momento y si se va al infierno. ¿No te preocupa? Más bien te alegraría. Recordemos que los fariseos fueron finalmente los que hicieron que Jesús vaya a la cruz. Y sin embargo, la palabra de Dios dice que Jesús murió también por ellos. Es más, estando en la cruz, ¿no es cierto?, clavado nuestro Señor Jesucristo, mientras, a mí me encanta a veces algunas películas, y mientras le clavaban sus pies, el Señor grita, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después de haber recibido insultos, después de haber recibido latigazos, después de haber recibido de todo, ¿no es cierto? Esos hombres sentían odio en su corazón por Jesucristo, y sin embargo Jesús, mientras estaba siendo clavado en la cruz, mientras sentía el dolor más profundo aún en su cuerpo y en su alma, el Señor rogó por esas personas, porque al Señor le preocupaba sus almas finalmente, aún de estos fariseos. Por eso el Señor aquí continúa diciendo después de esto, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta era la diferencia entre los fariseos y Jesucristo. Para Cristo, ojo lo que voy a decir, para Cristo el pecado no era contagioso, como muchas veces pensamos nosotros. El pecado era una enfermedad del alma para nuestro Señor. Y Jesús sabía que un corazón puro no necesitaba protección, porque jamás un corazón puro se va a dejar contaminar por el pecado, porque sus convicciones son fuertes en el amor que esa persona siente para nuestro Señor Jesús. Ahí es donde se quiebra el espíritu de religiosidad, en el amor en que tú tienes en tu corazón realmente por nuestro Señor Jesús. Lastimosamente, y no sé si en algún momento nosotros hemos caído en este tipo de cosas, ¿no es cierto? Los fariseos, escúcheme bien, los fariseos pensaban que el pecado era contagioso. Y es como que no te contarás, que vaya a ser que después te pegue. Pero lógicamente hay que entender esto lo que estoy diciendo, ¿no? Siempre y cuando tu corazón esté bajo una convicción profunda de lo que siente por Dios. Porque otra cosa es decir, es más, hay otros pasajes de la Biblia donde dice que no te juntes con aquellos que te llevan a hacer el mal. Tú vas a decir, ahí hay contradicción. No, mijito, no hay ninguna contradicción. No hay ninguna contradicción. ¿Sabes por qué? Porque cuando te dice eso es cuando tu corazón no está fuerte, pues. Y ahí más bien te dice que el sabio ve el mal y se aparta, más el necio va y cae. ¿No es cierto?
¿A qué se refiere en ese pasaje bíblico? En ese punto están diciendo, es más, hay otros pasajes donde dice, no te sientes ni siquiera en su mesa de los que son escarnecedores, de los que cometen pecado, ¿no es cierto? No dice, tú vas a decir, entonces es contradicción. No, es contradicción cuando tu corazón, ¿no es cierto?, no está tan fuerte como lo estaba el Señor Jesucristo. Y cuando tú vayas, te haces más bien al mundo antes que tú les atraigas a ellos. Ahí es el problema. Ahí es el problema. Y por eso están también escritos esos versículos en la palabra de Dios. Pero cuando tu corazón es puro, cuando tu corazón realmente ama al Señor, y cuando realmente en tu corazón hay preocupación por los perdidos, no debe haber preocupación por que te contamines del pecado. Como los fariseos pensaban que el pecado era contagioso, era infeccioso por contacto, de modo que negaban la entrada a sus casas a aquellas personas ordinarias, ¿no es cierto?, aquellas prostitutas de los barrios, a los publicanos, a los recaudadores de impuestos, a los ladrones, las masas que transitaban por las calles de la ciudad, personas que consideraban la papelera lo más bajo. Los marginaban a todos, pero ellos, los fariseos, eran la élite, eran los elegidos, eran los religiosos, los amigos de Dios, eran los escogidos de Dios. O eso pensaban ellos, al menos. No podemos mantener la pureza de la religión a base de aislarla, alejándola de la multitud. Los pobres de nuestros días, la pobre iglesia del siglo que estamos viviendo en este momento, tuvo que sellar su dosis de pureza, lamentablemente escasa, y llevar muchas veces a un monasterio su pequeña porción de santidad, alejándola del mercado para tenerla impecable. Y aunque santidad significa ser apartado para Dios, santidad no significa ser apartado para Dios estando metido en un monasterio, en un cautiverio. Porque ¿de qué me sirve que la luz se la esconda? La luz se la debe poner en los lugares oscuros, ¿verdad? O si no, ¿para qué enciendes una luz? La condición humana, pobre y lastimosa, tuvo que vestirse con ropas negras y esconderse en una cueva para mantenerse pura. Incluso en los círculos protestantes, evangélicos, tenemos que vestir al clero con una túnica, de modo que no se pierda su santidad en el camino hacia el púlpito. ¿No es cierto? Y algunas de las sectas más estrictas se han aislado completamente de este mundo, inclusive. La fuente de la espiritualidad fluye hacia afuera, déjame decir. Una fuente no se puede contaminar porque la fuente que lleva a alguien dentro fluye hacia afuera. ¿Cómo puede una fuente contaminarse desde afuera para adentro? No sé si me estoy diciendo entender. La fuente de donde brota agua nunca se puede contaminar por las cosas que están afuera, que se contamine para adentro. Más bien, si viene de adentro, contamina lo que está afuera. Si me hago explicar, ¿verdad? Todo contagio o infección procedente del exterior queda renovado automáticamente por el flujo hacia afuera que existe de esta fuente. Si procediera del mundo, podría traer consigo su contaminación, pero como fluye del interior, no queda afectada por el mundo. Los religiosos observaban a aquel Jesús radical al que consideraban sospechoso, lo vigilaban con sus mentes inquisidoras. Ahora bien, recuerde que ya no es Cristo quien se enfrenta a un juicio. Entonces eran ellos quienes debían aprobarle, más bien, ¿no es cierto? Mas ahora Dios le ha ensalzado hasta su diestra y el mensaje ahora es una ofrenda de vida. El Hijo de Dios
ya no está sometido a los jueces vigilantes de este mundo, dado que el Espíritu Santo ha venido y ha confirmado su deidad, declarando de que es el Hijo de Dios que tiene poder mediante la resurrección entre los muertos. Jesús estuvo ante los religiosos de su tiempo, que le observaban, pero ha resucitado más allá del poder de ellos, y se le ha declarado Hijo de Dios con poder, mediante la resurrección de entre los muertos. Los malvados fariseos tenían el poder de arrestar a alguien de inmediato, ¿cierto? Y así Jesús hubiera hecho lo más mínimo que consideraban ilícito, se habrían lanzado contra él como una manada de lobos hambrientos y lo hubieran metido a la cárcel en menos de una hora. Sin embargo, él les sobrepasaba, ¿verdad? Estaba en medio de ellos y ellos con su silencio admitían que no encontraban culpa alguna en Jesucristo. Por eso Jesús se volvió hacia ellos y les dijo: quiero hacerles una pregunta, ya que ustedes son teólogos, ¿no es cierto? Saben escritura, saben la palabra. Y les dijo: ¿es legal hacer el bien en el día de reposo? ¿Es legal hacer el bien en el día de reposo? Aquella pregunta contenía todo un mundo de acusaciones. Mediante esa pregunta les estaba diciendo: sé que ustedes son fariseos, sé que son estrictos con la ley, sé que llevan a sus hijos al templo cuando tienen 8 días de vida para circuncidarlos y vuelven a llevarlos cuando cumplen 12 años para confirmarlos. Sé que lo hacen con ellos y sé que también con ustedes mismos. Sé que son religiosos y conozco sus corazones fríos y duros. No les importa nada los ciegos, los pobres, los pecadores, los que yerran de un lado al otro. Entonces, para terminar, para frotar con sal las heridas de aquellos religiosos y temblorosos y agitados, fariseos les dijo: ¿quién de vosotros, les hizo esa otra pregunta, quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo, y lo deja morir? ¿Saben por qué les hizo eso? Porque todos sabían que si su asno caía, todos harían, o sea, lo sacarían, todos sabían que lo harían, que sacarían al asno del pozo. Porque puede ser que represente dinero, ¿no? Entonces muchas veces a ellos les importaba también muchísimo lo material y sabían que lo iban a hacer, quebrantándose en ese momento la ley que ellos tanto querían guardar, que tanto protegían, por decirlo así. Finalmente, vemos aquí en ese pasaje bíblico que leímos al inicio, que Jesús sanó a aquel hombre manchado por la muerte y le dejó ir sano. Pero no solamente sano de su cuerpo, sino también sano, libre de su alma. Él se compadeció de las personas con necesidad que eran consideradas impuras. Dio a aquel hombre moribundo la ayuda que necesitaba. Eso es la conversión que se necesita el día de hoy en las personas. No sé cómo lo hace, solo sé que Jesús lo puede hacer, el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer. Él es la persona a la cual nosotros debemos acudir para que nos ayude a ser librados de este espíritu de parecer, de este espíritu religioso, y que empiece en nosotros, ¿no?, a guardar este espíritu que puede atacar a nosotros. ¿Sí? Con esto, el día de hoy vamos a terminar la enseñanza. Solamente para complementar, vamos a cerrar por un momento ahí nuestros oídos y nuestros ojos también. No nos vamos a distraer. ¿Sí? Deja de escuchar lo que estás escuchando en este momento alrededor tuyo y enfócate en lo que el Señor te va a decir. ¿Sí? Señor, te damos gracias en este día, Señor, por esta palabra tan preciosa que tú nos has regalado. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, Señor, especialmente que seas librándonos de este espíritu religioso, de este espíritu de fariseo, Señor. Aún empezando este año queremos ser libres totalmente de este espíritu. Declaramos que en el Shamá, ministerios tanto de aquí de Quito como de Tulcán, Señor, no, este espíritu no va a tocar, Señor, a ninguno de nosotros, a ninguna de nuestras familias,
a ninguna persona que se esté conectando, Señor, ni a ninguna persona que en verdad quiera escuchar tu palabra, a ninguna persona que tenga la oportunidad de poder observar este video, Señor, después. Señor, líbranos de este espíritu religioso, Señor, de este espíritu de fariseo. No queremos, Señor, aprendernos tu palabra simplemente por aprendernos. Queremos, Señor, que tú complementes este aprendizaje, Señor, por medio de la renovación de nuestra mente, pero sobre todo que nuestro corazón se vuelva un corazón de carne, Señor, un corazón que ame tu palabra, que te ame a ti primero, Señor, y que tu amor que está en tu corazón se siembre en nuestros corazones para que nosotros podamos sentir ese amor que tú sentías también por las personas perdidas que vivieron en tu época, Señor. Tú sacrificaste tu vida en la cruz del Calvario por todos y cada una de las personas, Señor, del mundo, de la humanidad, de todos los tiempos, Señor. Tú moriste por todos, Señor, independientemente de las personas eran santas o eran pecadores. Ese mismo amor, Señor, que está en tu corazón, te pedimos el día de hoy que sea sembrado en nuestros corazones, para que nosotros seamos librados de este espíritu de fariseísmo, Señor. Hoy tomamos potestad, Señor, del Espíritu Santo, Señor, y declaramos que somos libres de este espíritu, Señor. No más espíritu religioso en nuestras vidas, no más espíritu de fariseo en nuestras vidas, no más un corazón duro de piedra, no más que no nos importe la gente, Señor, las personas que se pierden alrededor nuestro, no más falta de perdón en nuestro corazón, Señor, no más querer que la gente que tal vez nos hizo daño les vaya mal, sino más bien, Señor, como tú lo hiciste, con el ejemplo que tú lo hiciste, aún a pesar del dolor que sentías en medio de la cruz, Señor, tú pediste perdón por ellos, Señor, porque te preocupaban, Señor, aún sus almas. Y eso es lo que te pedimos el día de hoy a ti, Señor, que ese mismo amor se siembre en nuestros corazones. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Para terminar nada más, vamos a, como siempre, a hacer la oración de las ofrendas y nos vemos con ustedes el próximo domingo. Que el Señor les bendiga. Muy bien. Este espíritu es muy sutil y puede colarse en maneras en que no va a ser demasiado evidente para nosotros, y el Señor sea guardándonos en nuestro parecer y parecer en nuestro corazón, y que sea mismo probando lo que tenemos dentro. La palabra dice que la palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que toda espada doble filo, penetra hasta lo profundo. Entonces deja que la palabra sea mostrando tu corazón. Vive tu vida a la medida de Jesús, con la medida de Jesús, con el estándar de la palabra. Amén. Porque tal vez para los demás puedes tú preguntar como, ¿qué tan religioso soy? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Y puedes preguntar a tu familia, a tus amigos. Y tal vez no lo van a notar. Incluso tal vez tú no lo vas a notar. Pero Dios es el que realmente revela y conoce nuestros corazones. Amén. La palabra del Señor en Proverbios, capítulo 27, verso 23, dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Pero yo no tengo ovejas, yo no tengo rebaños. ¿Qué voy a cuidar? Los rebaños, las ovejas, en aquel tiempo representaban una fuente para obtener dinero, ¿sí? Entonces, observa cómo está tu trabajo, cómo está rindiendo, porque cuando ellos revisaban su ganado, sus ovejas, su rebaño, podían contar y veían qué crías nuevas había. Entonces crecía el matrimonio, ¿no es cierto? ¿Cómo están tus gastos? ¿Cómo están tus ingresos? ¿Sabes en qué gastaste en lo que va del año? ¿Sabes en qué estás gastando el dinero? Dicen, según unas estadísticas,
que el segundo o tercer lunes del mes de enero se le conoce como el lunes triste, algo así. Y trata de que ya comienzan a aparecer las cuentas de lo que se gastó en diciembre. Entonces aquí, a través de esta palabra, Dios lo que nos está diciendo es que miremos cómo estamos en nuestros gastos, en nuestros ingresos. Somos personas espirituales y todo lo que conlleva nuestra vida se puede mostrar espiritualidad. Por lo tanto, no dividas en que esto es natural, esto es espiritual. La administración del dinero, la administración de lo que Dios te da, es algo en lo cual tú puedes mostrar obediencia, es algo en lo cual tú puedes reflejar lo que está en tu corazón. Tu corazón se deja envanecer fácilmente por gastar dinero, se envanece tanto y que no sabes en qué gastas en cualquier cosa. Que el Señor sea llevándote a tener decisiones sabias en la administración de lo que Él te ha confiado. Amén, para que Él pueda confiarte más. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tu palabra nos dice que seamos diligentes en conocer el estado de lo que tú nos has entregado. Y en este momento te pedimos especialmente porque nos ayudes a tener esta diligencia en la administración del dinero. Gracias, Señor, porque tendremos cuidado de lo que tú nos das para administrarlo de buena manera, Señor, para poder separar para los gastos necesarios, poder tener un remanente para ahorrar y tener un remanente que podamos compartir y que pueda ser de bendición para los demás. Te pedimos en esta mañana que seas tú recibiendo la semilla que hemos apartado para ti, este diezmo, esta ofrenda, y que seas tú recibiéndolo de forma agradable. Te damos gracias, Señor, y te entregamos con un corazón alegre. Te damos gracias porque tú bendices esta semilla, la cual traerá mucho fruto, Padre, para nuestras vidas y para todos los que están alrededor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un gusto que tú puedas compartir con nosotros este momento y las personas que se van a seguir conectando después. Les esperamos el día miércoles en nuestro devocional semanal, y si tienes algún testimonio, alguna oración que tú quieras que te apoyemos también, escríbenos, vamos a estar gustosos de leerte. Una buena tarde, bendiciones.